Esto es, los impuestos emanan del Congreso Nacional a partir del dictado de una ley. Sí. Esa ley, a la postre, es reglamentada por el Poder Ejecutivo, que emite un decreto reglamentario, y se lleva a los aspectos más prácticos a partir del dictado de una resolución general emanada de la AFIP. Esto en impuestos nacionales. Muchas veces las normas de inferior rango tratan de aclarar aspectos que dice la ley y lo terminan modificando. Claro. Lo que genera incertidumbre, lo que genera falta de certeza. Y después tenemos el que, digamos, de alguna forma termina de definir todo, que es el aplicativo. Porque el aplicativo es donde vos cargas la información y muchas veces el Estado legisla con el aplicativo. Hay cuestiones que la ley no establece y te das cuenta que el aplicativo plantea otra cosa. Este nivel de inconsistencias, este nivel de falta de estar seguro de lo que estamos haciendo, como vos decías, ¿qué se le dice al cliente? Bueno, en general los contribuyentes no tienen una predisposición a pagar impuestos, obvio. Fundamentalmente porque el contribuyente no ve que el Estado le devuelva en bienes y servicios el esfuerzo que hace por pagar impuestos. Además porque cada vez no tenés más dinero ya para pagar impuestos. Sí. Esto es lo que no se entiende. Del lado del contribuyente, que somos todos, lo que vemos es que cada vez pagamos más, no ahora, en todos los años pagamos más. El Estado, obviamente, yo creo que ya lo dimos de baja al Estado nosotros, no pretendemos que no dé nada, pero que no nos siga quitando. Si te pagás la obra social, te pagás seguridad privada. Sí, porque tenemos la suerte de pagar de repente una educación privada, pero digo, uno ya no espera que el Estado dé. Lo que esperamos es que no nos saque más nada. A ver, vos sabés que el Estado argentino es federal, con lo cual no tan solo te cobra impuestos el Estado Nacional. Tenés las provincias y tenés los municipios. Pero yo lo que lo estoy viendo este último tiempo muy seguido, es que está la gente muy preocupada, y los empresarios, ni hablar las pymes, porque no tienen forma de pagar lo que tienen que pagar de impuestos. O sea, ha habido un aumento tan desproporcional del tema impositivo, con una caída enorme de la economía, que lo que te encontrás hoy es que no pueden hacer frente a los impuestos. Sí, a mí me gustaría hacer alguna reflexión sobre el particular. En el año 2017 hubo una reforma importante de nuestro sistema tributario, donde el gobierno de aquel entonces, el gobierno de Macri, intentó dosificar la carga fiscal, tratando de ir reduciendo paulatinamente los impuestos, sobre todo los distorsivos. Me refiero al impuesto sobre los ingresos brutos, al impuesto de sellos. Bajó la tasa de imposición de las sociedades del 35%, iba a llegar para este año en curso al 25%. Todo eso es historia. Bueno, con una lógica de bajar 2-3 puntos de la presión fiscal del PBI. Claro, en el 2018 cambió el escenario, se desandó todo este camino y estamos hoy con un Estado en el cual no podés endeudarte, no podés emitir porque genera inflación. Obviamente hay pasa los impuestos, una insostenible presión fiscal. Ahora bien, esta presión fiscal a la cual nosotros nos enfrentamos tiene un enemigo absolutamente, digamos, sin ningún tipo de parámetros de capacidad contributiva, que es la inflación. No tan solo te aumentan los impuestos porque ha habido incremento de impuestos o incremento de alícuotas. En un país con una inflación del 54%... vos pagás el 21 sobre precios 21, que suben el 50. Entonces, esta copa con agua tiene la injerencia del IVA, del impuesto sobre los ingresos brutos, del impuesto municipal, es decir... Ahora, pero ¿saben los cráneos que nos gobiernan a través de los años que cuanto más presión impositiva, menos vas a recaudar? Porque esto parece... Digo, hoy una empresa, si tiene que elegir entre pagar impuestos y pagar sueldos, va a pagar sueldos. Hoy estamos en presencia de una moratoria. ¿Qué es una moratoria? Es una ley que sale por el Congreso Nacional que establece reducción de carga fiscal de los contribuyentes. La moratoria que se sancionó el año pasado contempla reducción de intereses, condonación de multas y hasta reducción o quita de capital.
Esto hace inferir, evidentemente, que la mochila de deuda de los contribuyentes es impagable. Claro, es impagable. Si un individuo deja de pagar el IVA y en un año debe el 55% más del capital por intereses, evidentemente eso no lo puede pagar nunca. ¿Qué sucede? Hoy te están disculpando o te están condonando, perdonando los intereses. Hoy se condonan gran parte de los intereses, se eximen de todas las multas. Perdón, termina siendo un golpe al que pagó. Claro, siempre pasa eso. Ese es otro problema. Claro. Con la moratoria siempre Es pasa histórico. eso. Esto cuando vos decís que hoy hay moratoria. En realidad vivimos en moratoria en la Argentina. Bueno, Macri sacó lo mismo en el Claro, año por 2016. eso vivimos en moratoria. Cuando sucede mis clientes cumplidores que con mucho esfuerzo pagan sus impuestos, no se van de vacaciones, no cambian el auto, Bueno, Da bronca. te imaginas que me llaman Y seguro. tengo que tapar el auricular para no escuchar lo que No, me viste, dicen. además uno cree que el contador es parte de la culpa. Es que Vos no me somos- avisaste que venía en la moratoria. Es que somos, en alguna forma, en la caja de resonancia entre el Estado y el contribuyente. Somos la caja de resonancia entre el Estado y el contribuyente. Ahora, vos me decías, el Estado, digamos, necesita recursos para gastar. Sí, bajar los gastos nunca, viste, que el Estado no baja. Ese es el problema. Ese es el problema donde no se dosifica la carga del gasto público. Entonces los impuestos siempre son insuficientes. Lo que hizo a fin de este año el Congreso fue desandar la reducción de impuestos que se había pactado en el 2017. Bueno, la persona que blanqueó bienes personales con la promesa de no verse con aumentos de bienes personales, hoy blanqueó, pagó una multa y ahora tiene que pagar bienes personales. Bueno, y además mucho más caro. O sea que los contadores habitualmente damos malas noticias. El contador nunca te va a dar Jamás. una buena noticia. Sí, sí. Y la mala noticia que tengo que dar hoy, para aquel contribuyente desprevenido del impuesto a los bienes personales, es que para aquellos cumplidores que no entraron en el blanqueo, Claro. 2016, 17, 18 no pagaron bienes Exacto, personales. ahora van a tener que pagar. A partir de millones pagan, pero no pagan la tasa, no van a pagar la tasa del 0,25 sobre sus bienes a diciembre del año 2019, sino que la tasa 18. máxima puede llegar a ser el 2,25 por bienes en el exterior. Es decir, pasaste del Sí, pero 0,25. aparte toman diciembre del 18, ¿eh? No, eso es para los antiguos, es otra cuestión. Es otra cuestión que es, claro, si quieres lo comento, esto es muy complicado, que es un anticipo forzado que te obligan a pagar en la medida en que vos no repatries los capitales. Es decir, Genial. el tipo que no paga nada en el 2016-18, ahora paga hasta 2,25. Y el individuo que preveía que tenía que pagar, a priori iba a pagar el 0,25, después Macri lo subió al 0,75, puede llegar a tener que pagar 2,25. Estábamos haciendo proyecciones de liquidación del contribuyente. Y claro, el tema en el estudio es quién llama. ¿Quién llama al contribuyente ¿Quién para le da la avisarle? noticia? ¿Quién le da la noticia? Entonces, es decir, en general elegimos a el que es hincha de Boca, a ese lo mandamos al frente. Bueno, está bien, eso es una Esa es una selección que yo tomo Perdón, es como un criterio más como lógico que el tributario. Claro. Como titular del estudio, esa es la decisión que yo tomo. Ahora, evidentemente, esa carga fiscal implica que el contribuyente puede decir, no la tengo la plata. No. Tengo que liquidar un activo para poder hacer frente al impuesto, Sí. que se me aumentó 10 veces. Sí. Los libros de finanzas públicas contemplan esto y mucha importancia no le dan. Es decir, el impuesto es el impuesto, tendrás que liquidar algún bien. Sí, sí, pero lo que pasa es que la economía así no la vas a mover. Claro. Claro, pero ese es el tema. El tema es que cuando se dice el Estado se lleva todo, es esto. Se está llevando el excedente que los particulares podrían volcar a que la economía se moviera más. Yo creo que es un tema complicado, es un tema de finanzas públicas. Nosotros en la facultad, en las primeras clases antes de empezar a hablar de impuestos, hablamos de finanzas Sí, públicas. Los dirigentes se ve que no. El Bueno, funcionario parece El tema es cómo se financia el Estado, porque en la anterior administración, y hay infinidad de reportajes a Ducosme, por ejemplo, que planteaba el Estado tiene capacidad de